Buenos días, mi nombre es Ángel Eduardo Briceño Pérez y yo les vengo a hablar sobre las obligaciones civiles. Como primer punto tenemos la reparación del daño. En la reparación del daño es la obligación que tiene el delincuente de reparar todos los daños causados. Como siguiente punto tenemos el tiempo relevante para la determinación de acción de las medidas de los daños. Esta se mide cuando el derecho es aprobado, cuando se consigue culpable a la persona, ahí empieza el tiempo para realizar la reparación de los daños. Luego, cuando hablamos del lugar relevante para la determinación del daño, esto influye para los bienes que son muebles, como carro, bicicleta. Para los inmuebles no, se mantienen siempre en el mismo lugar. El modo y extinción de la reparación. Esta es cuando existen diferentes personas que tienen la obligación de reparar o de cumplir una deuda con el acreedor. Existen varios deudores. Cuando hablamos de la prueba de daño, es cuando evaluamos y entregamos todas las evidencias de los daños causados de nuestra propiedad, o en el caso de información divulgada, se deben entregar pruebas hasta el final de quién fue el culpable. Cuando hablamos de el problema de la variación de perjuicio, es cuando utilizamos el derecho de buscar a expertos en el campo que pueda evaluar y verificar todos los daños causados por un experto. Cuando hablamos clases de obligaciones, existen diferentes formas que establecen o que estructuran una obligación, como por ejemplo, según la obligación de dar, hacer y no hacer, si está sujeta o no a modalidades, la obligación con pluralidad de objetos, o cuando hay obligaciones con pluralidad de sujetos. Esto quiere decir que es cuando existen diferentes deudores que tienen que hacerse responsables de culpa, o cuando hay diferentes acreedores, diferentes personas que son afectadas por los daños ocasionados y deben hacerse responsables todos. La obligación solidaria. Esta existe cuando hay varios acreedores y uno se hace responsable por cumplir por esa obligación. Existen diferentes clases. Existe la solidaria activa, que es como la acabo de explicar, es cuando una persona se hace responsable. La pasiva es cuando todos se hacen responsables por esta obligación. Y también hay una forma mixta, que donde pueden existir las dos formas, cuando una persona se hace responsable o todas, dependiendo de la situación que se presenta. Como obligación compleja. Una situación compleja es cuando existen diferentes deudores. Existen diferentes personas que ocasionaron esa obligación, ese daño. Esa es una situación compleja. Facultativa y mancomunada. La facultativa es cuando sustituye una prestación por otra. Y la mancomunada es cuando existen más de un acreedor y más de un deudor. Esto quiere decir cuando existen más de una persona que le ocasionaron el daño y existe más de una persona
que ocasionó ese daño, que absorbe esa obligación. Los efectos indivisibles. El concepto indivisible es cuando por un conjunto de normas se aplica un orden jurídico para dar la consecuencia por el daño o la obligación que debe cumplir esa persona, como aquí lo dice, consecuencia de orden jurídica proveniente de la existencia de una obligación. Cuando yo cometo un daño y por medio de un orden jurídico se me ve culpable. Bueno, con esta es toda mi exposición. Muchas gracias.